Esta proposición no de ley viene a reafirmar el compromiso legislativo de regular el régimen sancionador de las VTCs. Hemos vivido en los últimos años un proceso de proliferación de aplicaciones disruptivas de empresas radicadas en paraísos fiscales que, utilizando técnicas de competencia desleal y estrategias monopolistas, pues han atacado un servicio público como es el servicio del taxi, introduciéndose en primer término, con su llegada a nuestro país, a través de aplicaciones que permitían que cualquiera pudiera realizar cualquier tipo de servicio sin dar de alta, sin tener ningún tipo de alta en la seguridad social ni actividad económica, como fue Uberpop. Posteriormente utilizaron una fórmula que no estaba pensada para realizar este tipo de servicios, que era la VTC, y además lo hicieron realizando actividades de intrusismo en la actividad de un servicio público regulado como es el taxi. La realidad es que después de amplias movilizaciones por parte del sector se produjo un cambio legislativo y quedó pendiente la modificación dentro de la Ley de Transporte del régimen sancionador que permita a las administraciones poner coto a este tipo de prácticas ilegales que de forma sistemática este tipo de empresas disruptivas con sede en paraíso fiscal vienen realizando en nuestro país en detrimento de un servicio público regulado como es el servicio del taxi. Cuando digo un servicio público regulado es porque cualquier ciudadano puede saber cuando se monta en un taxi qué es lo que le van a cobrar, porque hay unas tarifas oficiales a las que va a poder acceder y que además pues, va a poder saber cuáles son los conceptos en torno a los cuales se establece su factura. La realidad es que estas empresas disruptivas es justamente todo lo contrario. Y lo hemos podido ver con la aplicación de las tarifas dinámicas y los abusos sistemáticos a los consumidores en detrimento de la prestación de un servicio público de calidad en el transporte urbano de viajeros. La realidad es que sigue habiendo sentencias que vienen orientándonos en la necesidad de reforzar ese régimen sancionador de este tipo de empresas. La saturación del tráfico en las grandes ciudades, cómo no se respeta la vuelta a base, no son capaces de entender la necesidad de respetar el servicio y eso requiere de un régimen sancionador y un régimen sancionador que obviamente garantice que esas sanciones se van a aplicar y, sobre todo, que ese tipo de prácticas van a quedar fuera de la realidad. Y para eso es necesario también un endurecimiento de esas sanciones que puedan implicar inclusive la pérdida de esa licencia de VTC en el momento en el que esa reiteración de las conductas ilícitas se produce de forma reiterada, pues lo que no se puede seguir permitiendo es que estas conductas se realicen. La realidad es que existe una práctica sistemática y planificada por parte de estas empresas para saltarse la ley y existe la obligación por parte de las administraciones públicas y por parte del Ejecutivo y del Legislativo de legislar para garantizar el cumplimiento de la legalidad vigente cuando, de forma sistemática, se puede ver a los ojos de cualquiera que estos preceptos legales pues, no son cumplidos por este tipo de empresas. ¿Tienes la aplicación abierta? Sí. Si no coges, vamos con fijo, más barato. ¿Cuánto me cobras a Siches? 60 euros. ¿60 euros a Siches? Sí. ¿Y el taxi cuánto me cobra? Taxi 85 por ahí. 85. Quiero decir además que esto se hace en defensa de aquellos que sí, desde hace muchos años, vienen realizando una actividad de VTC que era la que estaba prevista, que es el alquiler precontratado, el alquiler de coches con conductor derivado de la precontratación. La realidad es que hay empresas disruptivas que están no solamente arrasando también con lo que viene a ser el sector del taxi, sino con las empresas que tradicionalmente han realizado las labores de VTC, que están siendo también arrolladas por este tipo de empresas que además no quieren respetar la legalidad porque no reconocen ni las sentencias del Tribunal de Justicia de la Unión Europea que las señala como empresas de transporte. Se niegan a cumplir la legalidad. Bueno, pues cuando hay empresas que de forma sistemática se niegan a cumplir la legalidad, existe la obligación por parte del Legislativo y por parte del Ejecutivo de impulsar las medidas legislativas adecuadas para hacer que se cumpla la ley y que, evidentemente, no se ataque un servicio esencial para nuestras comunidades como es el servicio del taxi, que ya digo, es un servicio público con tarifas reguladas, con una obligación de prestación de servicio público. No nos vamos a encontrar en la misma situación con el resto, con las empresas disruptivas. El sector del taxi tiene una serie de obligaciones de prestación de servicio. En cambio, la VTC no las tiene, igual que la regulación de tarifas o la protección de los derechos de los propios consumidores durante la prestación del servicio. Quiero recordar que ninguna de esas empresas disruptivas son capaces tampoco de asumir la legislación en materia de consumidores, teniendo entre sus propias cláusulas de contratación
cláusulas que son contrarias al derecho de consumidores más básico, negándose a hacerse responsable de los problemas que puedan haber en la prestación del servicio, en un atentado claro contra el derecho de los consumidores. Creemos que frente a esta situación lo que hay que cumplir son con las obligaciones legales que se derivan de las últimas reformas legislativas, y entre ellas estaba la articulación de un régimen sancionador para las empresas de VTC, y en esas es en las que estamos, en dar ese impulso, en reafirmar el compromiso del legislativo en avanzar en este proceso, y además en un requerimiento al Ejecutivo para que ponga encima de la mesa cuanto antes ese proyecto de ley que nos permita precisamente la modificación de la Ley de Transporte, y que implemente de una vez por todas un régimen sancionador que meta en cintura a las empresas que de forma reiterada se niegan a cumplir la legalidad vigente, pisotean los derechos de los consumidores y atentan contra el transporte público. Muchas gracias. Señor Daniel Vicente. La propuesta que hace el Grupo Parlamentario de Unidas Podemos, nosotros vamos a apoyar la proposición no de ley. Es verdad que ya el Gobierno de Pedro Sánchez aprobó un Real Decreto que permitía y establecía el marco normativo donde tenía que establecerse la regulación de las VTCs por parte de las comunidades autónomas. Es verdad que a partir de ese Real Decreto Ley se abrió un registro electrónico por parte del Ministerio, y que prácticamente a día de hoy la totalidad de las autorizaciones están registradas en ese registro. También es verdad que ya existe una coordinación plena del Ministerio con las comunidades autónomas para compartir buenas prácticas y políticas homogéneas en todos los territorios. Y no vamos a faltar a la verdad cuando el COVID ha supuesto, además, el periodo que ha estado este Gobierno en funciones, ha retrasado este anteproyecto para sacarlo adelante. También es verdad que ha habido un par de sentencias del Tribunal Supremo al respecto que han alterado que quizás ese anteproyecto ha tenido que reformularse y que pronto lo volveremos a ver. Así que, por nuestra parte, vamos a apoyar esta proposición de ley, pero también hay que poner un poco de memoria. Yo escuchaba a la portavoz del Partido Popular y casi era una sentencia exculpatoria de todo lo que no hicieron para justificar lo que nos hicieron. Recurrir a la ley ómnibus, a la transposición de una directiva europea que aplicó toda la Unión Europea y que fue un fenómeno que surgió en toda la Unión Europea, es ciertamente hacerse trampas al solitario. También es verdad que las comunidades autónomas, que tienen la responsabilidad directa, como ya fijaba el Real Decreto que aprobó el Gobierno con el ministro José Luis Ábalos, que son las comunidades autónomas quienes tenían que regularlo. Y, de hecho, hay algunas que lo han hecho. Cataluña lo hizo. Euskadi, Baleares. Solo una del Partido Popular ha hecho una regulación, que es el verso suelto del señor Feijóo. Pero donde está el problema, señores del Partido Popular y de Ciudadanos, que tienen las responsabilidades directas en esta materia en las dos comunidades más donde la problemática de la VTC es más grave, es en Andalucía y en Madrid. Madrid tiene el 50% de todas las autorizaciones estatales a día de hoy. Y ustedes llevan, bajo la perversión lingüística de hablar de la competencia, donde durante años ha habido alegalidad e intrusionismo en otro sector, que es el del taxi. Porque antes incluso que nacieran ustedes ya existían las VTC en España, ya cumplían una labor, ya ejercían. A partir de la introducción de las nuevas tecnologías y el consentimiento de sus administraciones y el descontrol, pasaron, y les sirve un dato, que en el año 2015 había en Madrid, por ejemplo, 1.200 y a día de hoy hay 8.353. Ha crecido un 688% durante todo este tiempo porque ustedes han hecho dejación de funciones. Y las VTC, a día de hoy, acabo, señora vicepresidenta, actúan bajo dos premisas: sin normas, ni horarios, ni precio, ni control ninguno, y sin derechos, porque los trabajadores de las VTCs viven en una situación totalmente de indefensión ante la patronal y ante muchos de los propietarios de la VTC. Por tanto, es necesario ya este registro. Nos consta que el Gobierno está trabajando en ello y sería una buena manera de refrendarlo que este Congreso de los Diputados le diera el aval al Gobierno para que ese anteproyecto llegara lo antes posible. Gracias. Gracias, señor Vicente. Y, finalmente, solo a efectos de aceptar o rechazar las enmiendas presentadas. Te lo miras, lo piensas y ya te digo, estamos en pleno proceso a tope, con lo cual la semana que viene tenemos un montón de entrevistas.
Vale. Entonces, en el momento en el que me mandes la documentación y el primer hueco que puedas y tenga libre, te vienes a una entrevista, te contamos y Maravilloso. y vemos. ¿Vale? ¿Me mandarás también en el correo las condiciones del trabajo? No, las condiciones os las contará mi compañero en la entrevista. Vale. Yo te puedo contar, mira, yo te cuento más o menos, ¿vale? Para que te hagas una idea, porque luego hay gente que viene y a ver, es un trabajo un poquito duro, ¿vale? Las condiciones es con un contrato indefinido, con 4 meses de ¿Prueba? El salario son 1.113 euros brutos o netos. Espérate, no lo sé. No sé si son brutos o netos, creo que son brutos. Lo que pasa es que hay incentivos por facturación y por hora. Vale. Y más o menos es lo que te puedo contar. Es básico, se hacen muchas horas. Imagino que serán 12 horas aproximadamente. Exacto. Son 11. A ver, el intervalo de 12 horas son 11 horas porque compartes coche. En caso de que tuvieras coche único, sí que te pedimos que hagas las 12, básicamente también porque tienes un poquito más de libertad de coger el coche. Pero el coche único es para gente que factura mucho. Entonces, pues bueno, en principio compartís. Si vemos que tienes potencial, pues entonces, y quisiera, pues entonces sí que se podría ver la posibilidad de coche único. Pero en principio compartes, con lo cual las jornadas son de 11 horas. De acuerdo. ¿Vale? Y pues nada, poco más que contarte. Perdona, ya creo que estamos. 11 horas, claro. ¿Cuántos días a la semana? 6. 6 días, de acuerdo. Sí. Vale, libras día y medio. Vale. Vale. Muy bien. Y nada, esas son las condiciones.